Ahí Estamos está. entonces con Eduardo Leiva, un aplauso para él, los que están acá. Y, A la calle. y a la A la calle. calle. Montserrat. Cuéntenos. Y no hay aplauso. Hacemos aplausos, vamos, todos. Ya, aplausos. Aplauso para la Aplausos enérgicos y espontáneos. Cuéntenos cuál es su rol acá en Filks. Estábamos presentando el libro de La Matanza de Locañas. ¿Ya? Acabamos de terminar la presentación con harto público. Estamos bien contentos de haber podido contar esta historia. Se suma la tropa. Oye, se suma sí, la viene tropa. muy bien Eso. acompañado. Cuéntenos, por favor, todas estas personas aquí, pero vestidas, digámoslo, con este indumentario. Cuéntenos. Ellos son recreadores históricos de la Gran Armée. Por eso tenemos aquí a Eduardo. Y claro, están en trajes de distinta época. ¿Sí? Ellos son de la Guerra Civil de 1891 y ellos son de la Guerra de la Independencia. Y el libro que estábamos presentando es sobre la matanza de Locañas que ocurrió en 1891, durante la Guerra Civil. Por eso estaban ahí acompañándonos. ¿Y qué tenían que hacer ustedes, chiquillos? ¿Hacer un tipo de presentación, obra de teatro, aprenderse algo? ¿Por qué están así? ¿Por qué le pusieron tanto color a la presentación? Que está perfecto, yo soy de esa escuela, Ya, lo que pasa, para entender y para explicarle un poco a la gente qué es la recreación histórica, muy resumido, nosotros lo que hacemos es tratar de poner en valor lugares o zonas donde hayan ocurrido hechos históricos. Una forma de rescatar estos lugares donde hayan ocurrido hechos es por medio de una representación, que es una recreación histórica. Entonces hay lugares como Rancagua, la Plaza de Rancagua, en la zona de Ranquil, donde está el Kilo, en Yerbas Buenas, que eso es la zona del Maule, y específicamente en este caso para la zona de Locañas, ¿ya? Entonces, en Locañas, nosotros estamos trabajando junto al amigo acá Alacay para poner en valor y hacer una recreación sobre la matanza de Locañas. Ya nosotros entendemos, esto es un suceso sangriento, esto es terrible, y una de las formas de ponerlo en valor y explicarle a la gente y hacerlo llegar para que la gente lo conozca y tratar de decirles también que esto no debe volver a ocurrir. Pero esto es lo que nosotros los recreadores históricos hacemos, hacer una recreación o ponerlo en valor por medio del vestuario y de la representación escénica. Oye, ¿cómo se agrupan? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se unieron estos intereses? Es que estamos todos medio locos, por eso pasa esto. No, lo que pasa es que, voy a ser muy resumido, para cercano al año 2010, cuando empezaron las actividades del Bicentenario, a partir de la gente que tenía interés por la historia militar, se empezaron a realizar diversas actividades justamente porque se estaba cumpliendo el Bicentenario y, para bien o para mal, casi todo lo que tiene que ver con independencia es prácticamente una guerra. Entonces, a partir de los historiadores militares, de los coleccionistas, se empezó a desarrollar esta idea. A partir de instituciones como el Ejército, que también empezó a hacer batallones históricos, esto también fue permeando a los civiles a desarrollar sus propias investigaciones, a desarrollar esto. Se empezó a mezclar un poco con la explicación que les daba anteriormente, con el rescate de lugares, y así empezamos a llegar a algunos con distintas agrupaciones, distintos proyectos, hasta que la agrupación que yo estoy representando ahora se forma oficialmente en 2018, con esto de rescatar acciones y lugares del siglo, de donde pasaron hechos importantes durante el siglo XIX. Oye, qué heavy. Bueno, preguntarle a ustedes, chiquillos, porque acabas de decir los recreadores históricos. O sea, es como un título. ¿Qué pasa si yo quiero ser recreadora histórica? Tengo que saber mucho de historia. Yo soy actriz. ¿Qué pasa si quiero actuar nomás y no sé nada de teatro? No sé si alguno de ustedes quiere... O sea, nada de historia. ¿Alguno quiere responder? Acá el tema de hablar de recreador histórico en otras partes se le llama reenactor o reenactment. O sea, tiene que ver mucho con el tema de actuación, pero no somos actores. Muchos son estudiantes de Derecho, en este caso egresados animadores, él hace animación, justamente gráfica. Yo soy profesor de Historia, Eduardo también es profesor de Historia, Alacay es geógrafo, ya, y él es investigador, justamente. Y de alguna manera la actividad que se hace es investigar, trabajar, tratar de un poco de vivir lo que es la época. Y de alguna forma también esta investigación te lleva a estudiar, y estudiar harto, ¿ya? De alguna forma el estudio se basa, por ejemplo, en las fuentes, en la documentación, en el archivo, y más sobre todo cuando nosotros hablamos de la matanza de Locaña, es cosa en algún momento cuando nosotros realizamos la presentación o la actividad o la recreación en sí en Locaña, usamos justamente documentación de época. Por ejemplo, cuando uno contrapone un discurso del presidente José Manuel Hornaceda en su gira presidencial de 1888 y habla de escuelas,
habla de ferrocarriles, habla de progreso, de la construcción de hospitales, y después tú tomas el discurso de Carlos Walker Martínez, y Walker Martínez dice, bueno, todo es inútil, si ya hay, existen colegios, bueno, un poco deteriorados, pero están, y lo dice Carlos Walker Martínez, o sea, como contraparte de Balmaceda. Y nosotros cuando llevamos a cabo el proceso de recreación histórica, un poco cuando interpretamos no solamente a militares o involucrados en la matanza, en la guerra civil en sí, también de alguna forma representar a los campesinos, a los latifundistas que de alguna forma estuvieron en el lugar, ocupamos una expresión que es ¿y para qué? Si ya hay. O sea, como una forma también que ese ¿y para qué? Si ya hay, medio apatronado, que de alguna forma expone que todo lo que se está haciendo en este momento hay que tenerlo, y en ese sentido vamos a recurrir justamente al uso del sabotaje. Entonces ahí vamos enganchando, vamos presentando, la gente se motiva, se hace parte justamente de la recreación, se involucra con un tema, se acercan después al final. Es una manera mucho más entretenida Absolutamente. de acercar la historia a la gente. Absolutamente. No sé si tú has ido, yo creo que acá la gente en el chat o algunos de ustedes, cuando uno va a Valdivia, el típico en niebla, Fuerte niebla. que hacen como una recreación. Hacen justamente recreaciones. Y acá estamos haciendo algo similar, pero en la Florida, en el bosque Panul. No sé si lo conocen, les suena. Es un bosque muy importante porque es uno de los últimos bosques que está quedando en el radio urbano de Santiago, que lamentablemente está siendo amenazado por inmobiliaria, y una forma que tenemos nosotros de proteger este lugar es rescatar el patrimonio de este lugar donde lamentablemente ocurrió esta matanza en la guerra civil, y que los chiquillos aquí están ayudando como a recrear para generar esta conciencia de que aquí hubo un hecho histórico que hay que preservar, ¿cierto? Porque el bosque no solamente tiene esta importancia ecológica, que la tiene y es súper importante, pero también tiene esta historia patrimonial, esta importancia histórica, valga la redundancia, que justamente nosotros estamos tratando de recuperar con este libro, ¿cierto? Con la representación, el relato oral, para que más gente la conozca, porque es un tema súper oculto. Es un tema un poco desconocido y algo incómodo. Como casi todas las matanzas en este país, son hechos que la gente los conoce, ha escuchado de ellos, pero son medio incómodos. Las fuentes también a veces son un poco... se contrarían entre ellas, entonces son de esos hechos que hay que tratar de poner en valor justamente con esta idea de por favor no más. ¿Entendés? Una de las cosas, nos ha pasado a veces, recreación, ustedes presenten de militares, sí, pero nosotros no somos militaristas. Claro. No es que nosotros estemos avalando la violencia, estamos recreando, reconstruyendo, investigamos, pero lo que en realidad nosotros queremos que esto no pase, y eso con un montón de otras situaciones más que no necesariamente son de Locañas, pero que también tienen que ver con estos hechos de violencia. Me parece fantástico. Hoy una pregunta, a lo mejor, no sé si eso también va al caso. ¿Cómo van ustedes recopilando estos vestuarios? Porque veo que hay objetos que, por ejemplo, hasta un detallito, tienes hasta una virgencita ahí colgado. No, y acá qué miedo. Sí, un tremendo un Sable. sable, ves tú ¿Esas los cuestiones cinturones. ¿No disparan? No, son réplicas. Ah, ya. Eso, pero, cuéntenos un poquito de cómo van reuniendo su vestuario. Bueno, en la medida que vamos recopilando información, documentando, vamos buscando todo lo que sea afín para lo que se llama la recreación histórica y el efecto de presentarla. El escapulario, ya que es un Sagrado Corazón de Jesús y una Virgen del Carmen, tiene dos instancias. Uno es que es protección, ¿ya? Y la otra, fundamentalmente, era lo que los soldados acostumbraban tanto en la Guerra del Pacífico como también en la Guerra Civil, que se llama detente bala, que a veces se llevaba cosido, un bordado al interior de la casaca, o con un escapulario, esperando que una bala no te alcanzara en el campo de batalla. Queda esa costumbre. Lo otro también, desde el punto de vista de los sables, también la gran mayoría, todas estas son réplicas. Hay algunos que tienen piezas originales, que de alguna forma, o herencia, o mercados persas, y que de alguna manera se encuentran. Los mosquetes, ya son mosquetes, ellos son mosquetes de independencia, modificados de alguna manera con correa o con instancias que se asemejen también al uso de la época. O sea, procuramos de alguna forma hacer presente la relación que exista con el contexto histórico que estamos recreando, la situación histórica y el vestuario. Los trajes son de paño. Entonces, de alguna forma, eso también te permite a ti considerar que hay un acercamiento a la historia, una historia que va a estar viva, que va a estar muy patente y que de alguna manera acerca no solo al recreador, sino que al público que se interesa. Visualmente, se puede decir que también llama mucho la atención, y eso implica un acercamiento y motivación por la historia. Tanto es así que cuando te preguntan por la Guerra Civil del 91, por vernos con los trajes de época,
se dan cuenta que en el colegio no la estudiaron o simplemente un texto de estudio se refiere a un pequeño párrafo. Tal vez, como dijo Eduardo, la guerra civil de 1891 resulta incómoda. O sea, de alguna forma es un momento en el cual Chile se vuelve a dividir, Chile se confronta, entonces de nuevo el currículum escolar dice, bueno, saquémoslo de aquí, evitemos justamente la presentación, la imagen de un presidente que justamente también tuvo visión de progreso en su época y de alguna manera también determinó llevar a la reflexión, y bueno, ¿y qué hubiese pasado si Balmaceo hubiese triunfado? ¿Qué Chile seríamos en este momento? Para la reflexión. Yo no quiero. Exactamente. Sí, Camilo se ríe. Estamos con los chiquillos, ¿no? Porque tenemos Oye, más gracias invitados, por gracias habernos- chiquillos. Oye, se ¿dónde ven los pueden regios, encontrar? Porque estupendo. yo me imagino que tienen que tener, yo digo funciones, pues yo Redes pensando sociales. muy pensando en Recreaciones. recreaciones, no son funciones, son recreaciones. ¿Dónde los pueden encontrar? A los chiquillos los pueden encontrar en Gran Armé Chile en Instagram. Gran Armé, Grande Armé. QR y todo. si Regio. quieren saber más sobre la matanza de Locaña, en Chasqui Outdoor o en Cuentos en el Cerro, que también hacemos obras de narración oral con cuentos sobre estos terribles hechos que ocurrieron en la Florida. Lo que no Fantástico. se dice en los colegios. Exactamente. En todos los colegios. Oye, fantástico verlos tenido. Gracias, Oye, chiquillos. tremendo trabajo ahí de vestuario, Muchísimas súper comprometido. Así que invitamos Un a toda la aplauso. gente ahí que los pueda seguir en sus Mira, redes un aplauso sociales. para ir al frente. Aplausos, ponte. Aplauso espontáneo. Gracias por